Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición del Seminario Electoral Libre Expresión, Prensa y Elecciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Tenorio Cueto, un referente obligado en este tema, para darnos la clase Libertad de Expresión en Noticieros. Antes de darle el uso de la voz al doctor Tenorio, me voy a permitir leer antes su síntesis curricular. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Sus segundos estudios doctorales, también en Derecho, los realizó en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es director de la licenciatura en Gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en 14 países de la región. Consultor independiente en materia de protección de datos desde hace 10 años y consejero de la firma LexInf SC. Ha sido director general del Centro de Estudios Superiores en materia de justicia administrativa y fiscal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México. Igualmente, ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director del posgrado en Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Catedrático de Derecho a la Información en la Universidad Panamericana y profesor de posgrado en materias como Derecho a la Vida Privada, Protección de Datos Personales y Transparencia y Acceso a la Información en diversas casas de estudio de nuestro país. Autor, coordinador y editor de 15 libros en materia de libertades informativas y de más de 40 artículos sobre derecho a la información publicados para diversas revistas jurídicas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha dictado conferencias en materia de derecho a la información y protección de datos personales en diversos foros nacionales e internacionales y es profesor visitante en diversas universidades de Iberoamérica. Participante en diversos medios masivos de comunicación en temas de derecho de la información y protección de datos personales. Fue durante 5 años director de contenidos y conductor del programa de televisión Ante la Ley en el Canal Judicial en México. Fue designado por mayoría absoluta de la 62 legislatura, consejero honorario de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México. Asimismo, designado por unanimidad en el primer Congreso de la Ciudad de México como miembro del grupo de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar estar una vez más con nosotros. Después de leer su currículum, uno puede darse cuenta por qué digo que es usted referente obligado en este tema. Y pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Alejandra, eres muy amable, muchas gracias por la presentación. Y bueno, desde luego agradecer al Tribunal Electoral, a la Escuela Judicial Electoral, a todos los que integran pues a la escuela que ha permitido que yo esté aquí con ustedes, pues agradecerles siempre la calidez y sobre todo, pues estar a la vanguardia en estos temas tan interesantes y tan importantes para todos. Así que, Alejandra, si no tienes inconveniente, pues ya me voy de lleno a platicar de los temas que hoy nos interesan y ojalá que podamos tener también, ¿por qué no?, algún tipo de intercambio de ideas al finalizar la charla. Me encantaría poder escuchar las inquietudes de ustedes, así que vayan tomando nota y las preguntas que vayan teniendo con gusto. Y si no nos llega a dar tiempo, yo siempre dejo abierto mi correo, ustedes lo van a ir viendo en la presentación, así como mi cuenta de Twitter, para que ahí me vayan mandando las preguntas que vayan teniendo, y aunque me tarde un poquitín, unos días, pero prácticamente a todo el mundo les contesto. Bueno, pues iniciamos el tema fascinante, fascinante sobre todo por lo actual que ha regresado a ser el tema de libertad de expresión. Hace no muchos días, déjenme les cuento, yo platicaba con alguna persona y le decía que estos temas de libertad de expresión, sobre todo vinculados a límites respecto a censura o ataques directos
por parte de las autoridades políticas, pues ya como que se habían quedado un poco atrás. Dábamos por hecho que estábamos en todo un estándar de la libertad de expresión amparado por los sistemas democráticos, en el cual pues, México estaba subido, y de repente, pues los últimos años hemos visto una serie de acontecimientos, no solamente en México, en otras partes del mundo, en donde pues la libertad de expresión vuelve a estar en juego. Hoy mismo, en la mañana, muy temprano, en alguna plática que tuve que dar, pues discutíamos los alcances de la libertad de expresión vinculado a la música, ¿no? Y bueno, lo que ha supuesto, por ejemplo, entre otras cosas, el reggaetón, el discurso de odio vinculado a la música, pues hoy nos abren unas vetas maravillosas sobre la libertad de expresión. Así que lo que les quiero decir es que tenemos material de sobra y trataremos de entender las causas por las cuales hoy la libertad de expresión está jugando en distintas arenas y por qué hay que atender este tema de la libertad de expresión, ¿no? Hablaremos de esto, hablaremos fundamentalmente de las limitaciones a priori, a priori y a posteriori. A mí este tema me parece fundamental para desmitificar algunos temas que normalmente en medios de comunicación o en los desarrolladores de tecnología están presentes sobre ¿para qué me alcanza la libertad de expresión? ¿No? A veces esa pregunta está muy presente, muy presente, vinculada, por ejemplo, a la juventud, ¿no? Mucha gente joven considera que la libertad de expresión me alcanza para lo que sea, ¿no? No es gratuito toda esta fenomenología de los youtubers o influencers jóvenes que lo que están haciendo es abarcar la libertad de expresión, abarcar todos los temas, cual si no hubiera limitaciones, ¿no? Ahora mismo estamos a nada de entrar a un proceso electoral y desde luego ahí la pregunta vuelve a estar presente, ¿no? ¿Hasta dónde me alcanza la libertad de expresión? ¿Alguien puede limitar mi libertad de expresión? Por eso entender esta idea de las limitaciones a priori y a posteriori ayuda muchísimo a resolver estos problemas. No puedo evitar tener una vena académica, ¿no? Y por eso traigo una propuesta de 3 teorías que pueden ayudar a resolver el problema, ¿no? O al menos a entenderlo, perfilarlo y a partir de ellas tratar de darle solución, ¿no? Evidentemente me estoy refiriendo a la teoría del libre mercado de ideas, a la teoría del tótem y a la teoría de la veracidad de la información. Todas ellas no como un planteamiento teórico, sino como una actualidad que se vive fundamentalmente en los tribunales que trabajan con libertad de expresión. Desde luego, inevitable, pondremos pie en los discursos no protegidos, y aquí todavía hasta hace rato que estaba revisando la presentación que tenía para ustedes, acabo de incorporar un nuevo tema que, a ver, lo vamos a explorar hoy por primera vez, pero que obedece a este convenio internacional que México ratificó en octubre pasado sobre la discriminación y la intolerancia y fundamentalmente sobre las prohibiciones que en materia de libertad se hacen sobre este tipo de discursos, ¿no? Desde luego nos meteremos a hablar del manto protector del periodista, al fin y al cabo estamos hablando de la libertad de expresión en noticieros, la protección de la información con todos los bemoles que puede tener, la simulación de género periodístico, debates y, desde luego, inevitable que no lo toquemos, pues hablaremos de las llamadas personas públicas y las actividades públicas. Este es nuestro itinerario para la sesión. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a la libertad de expresión? A veces, esta pregunta que sobre todo para el público jurídico, es como una pregunta casi retórica, en la cual pues entendemos, porque así se nos forma a los que estudiamos derecho, que pues la libertad de expresión, como cualquier otra libertad, pues está sujeta a limitaciones. Es decir, es raro pensar desde la perspectiva jurídica que una libertad no venga acompañada de algún tipo de limitaciones, porque de lo contrario, pues estaríamos hablando no de libertad, sino de libertinaje. Pero fíjense que está pasando algo muy curioso. Esto es algo que me gusta platicarlo en distintos foros.
que es la forma en la que los nuevos medios de comunicación, y me refiero por medios de comunicación nuevos a todas las plataformas de tecnología que trabajan con información, contenido, todas estas nuevas redes de informativos, de contenidos, de expresión que podemos tener en nuestro celular, las que ustedes gusten y manden, pero ¿cómo se aproxima esta tecnología a la libertad de expresión? Y ha venido creciendo esta idea de que cuando nos aproximamos a la libertad de expresión hoy en día, tenemos que entender que hay dos formas de llamar a la libertad de expresión. Por un lado, esta primera que les he referido, en la cual entendemos que la libertad de expresión viene acompañada de algunos límites, y por otra, aquella libertad de expresión que vamos a llamar una aproximación maximalista, en la cual consideramos que la libertad de expresión constituye un fin en sí mismo y que no debe tener restricción alguna. Estoy seguro, no me cabe la menor duda, que alguno de ustedes ahorita está desesperado queriendo decir, eso no puede ser, no puede entenderse la libertad de expresión sin limitación. Bueno, yo lo entiendo desde la perspectiva jurídica, pero hoy buena parte de la tecnología está construida a partir de eso. Siempre me gusta platicar esto, ¿no? Si tú te pones a pensar lo que hace un dispositivo como Alexa en tu casa, pues es apropiarse de información. En muchas ocasiones ni siquiera consentido. Lo que está haciendo es maximizando una idea de construcción de la libertad de expresión. Toda la información debe ser de todos. Pero si tú piensas en tu red social, Facebook, Instagram, Twitter, pues partimos de la misma base, ¿no? Toda la información es pública, salvo que tú pongas algún candado de privacidad. Te alcanza la libertad de expresión para hablar de tu vida privada, como te alcanza para hablar de la vida privada de otros. Esa es una concepción de la libertad de expresión maximalista. Si tú te pones a pensar en otros desarrollos tecnológicos que tienen que ver con inteligencia artificial o nueva tecnología, pues ahí también tenemos la presencia de una idea de libertad de expresión. Y esto ha contagiado a los medios, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, en la prensa rosa? Estoy seguro que tú lo has escuchado en algún momento, que cuando algún medio informativo de este tipo de prensa del espectáculo quiere hablar sobre la vida íntima de algún artista, pues lo que dice es, la vida de esa persona no tiene vida privada, toda su vida es pública. Desde luego que este proceso de absolutización ha prácticamente abarcado todas las esferas de la comunicación humana. Vivimos un proceso de absolutización y la otra perspectiva, la instrumentalista, pues está como que refugiándose cada vez más en el quehacer de los tribunales, que es donde pues aparecen normalmente los trabajos con los límites a la libertad de expresión. Pero en el imaginario colectivo estamos con este proceso de absolutización. No importa cuál sea el tema, no importa que la información tenga naturaleza reservada, no importa que la información tenga naturaleza de íntima, de privada, no importa que estemos hablando de lo más sagrado que tienes, todos consideramos, bueno, no todos, mucha gente considera que la información y que la expresión debe absolutizarse. Contra esa corriente, como estarás imaginando, ¿cómo llegamos a pensar esto, ¿no? Sobre todo si tú tienes formación jurídica, pues estarás pensando que esto es un sinsentido, ¿no? ¿Cómo pudimos haber los seres humanos llegado a esto? Desde luego que el origen del problema no es un origen menor, sino está en función de la misma confección, de la confección propia de la libertad de expresión. Hay muchas teorías que van conformando lo que hoy conocemos como la teoría democrática de la libertad de expresión. No me voy a referir a ellas, solamente quiero detenerme en alguna de estas para que entendamos el problema que estamos enfrentando. No me estoy desviando del tema, todo esto va a justificar la segunda parte de la plática que tiene que ver con noticieros, no se desesperen, pero sí vale muchísimo la pena entender en qué piso estamos caminando. Fíjense que sin lugar a dudas, una de las teorías más influyentes en materia de la libertad de expresión contemporánea
es el llamado mercado de ideas, ¿no? El llamado mercado de ideas parte de una premisa fundamental. Y esta premisa fundamental tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para expresarnos, para dinamizar nuestras expresiones con otros y para que, fundamentalmente, nos aproximemos a la verdad o, como dirían los teóricos del mercado de ideas, descubramos la verdad, ¿no? El ideal del mercado de ideas era que los seres humanos interactuáramos racionalmente a través del discurso para descubrir la verdad. Y aquí, pues, inmediatamente empezaron a surgir algunos problemas. Y estos problemas tenían que ver fundamentalmente con quiénes pueden participar en el mercado de ideas y de qué pueden participar. Es decir, qué ideas contribuyen a que el mercado descubra la verdad. Desde luego que en clave moderna, ojo, esto es importante, en clave contemporánea, en clave moderna, pues es impensable siquiera imaginarse una frase diciendo que no todos pueden participar, ¿no? Eso, si yo lo dijera aquí, en este momento, pues inmediatamente sería clasificado de antidemocrático, elitista, en fin, el adjetivo que ustedes quieran. Y esto los teóricos del mercado de ideas lo tienen totalmente claro, ¿no? Todos tenemos que participar en igualdad de circunstancias, todos tenemos que participar en igualdad de circunstancias, y al todos tener que participar en igualdad de circunstancias, habría que preguntarnos si todas las ideas también pueden participar en igualdad de circunstancias. Este fue todo un reto, porque, como alguno de ustedes lo sabrá, seguramente, Jürgen Habermas lo plantea estupendamente bien en este libro maravilloso que se llama Historia y Crítica de la Opinión Pública, en donde desnuda este problema. Entonces, la pregunta es si realmente todos podemos participar, ¿no? Es decir, si todos estamos preparados para participar en un debate activo, profundo, desafiante, ¿no? Debatiente, vigoroso. Si todos como ciudadanos en realidad tenemos esa preparación para discutir las ideas en el mercado, para discutir ideas que contribuyan al descubrimiento de la verdad y que logren interpretar la racionalidad de lo público para tomar decisiones públicas. Y ahí es donde se encuentra el primer problema, porque inmediatamente los teóricos del mercado de ideas, plantea Habermas, sí parten de una idea burguesa ilustrada de lo que es el mercado. Es decir, hay una primera segmentación en donde dicen que en realidad, pues no todos debemos participar. Solamente una pequeña cantidad de personas estarían en posibilidades de participar porque son los únicos que aportan a la discusión. Esto se podrán imaginar que es todo un escándalo, porque sobre todo ya con la idea democrática puesta en algún texto constitucional, las ideas de libertad, las ideas de igualdad, esto pues rompe fundamentalmente con ello, ¿no? Entonces, se tomó la decisión, los teóricos del mercado de ideas fueron construyendo toda una narrativa en la cual no hubiera segmentación. Es decir, todo mundo opina, todo mundo participa de la misma manera. Ahora, ya que tenemos resuelto ese primer problema, habría que preguntarnos si todos participamos con el mismo insumo en el mercado, es decir, con qué ideas. Y aquí también se presentó un problema, porque los teóricos del mercado decían, solamente pueden ingresar al mercado de las ideas verdaderas, ideas verdaderas. Claro, como alguno de ustedes estará suponiendo inmediatamente, ¿qué son las ideas verdaderas? ¿No? Y si estas ideas verdaderas son las únicas que pueden entrar al mercado, significa que habrá alguien que las esté catalogando. Es decir, necesitamos un sensor previo que califique esas ideas de verdaderas o de falsas para ser discutidas en el mercado. Y esto, pues inmediatamente también fue desechado. La palabra idea verdadera, se convirtió en una palabra que estoy seguro que tú has escuchado, se convirtió en opinión. ¿Y por qué se convierte en opinión? Pues porque era necesario entender que si todos estábamos participando y no todos teníamos las mismas bases referenciales para entrar a la discusión,
Era muy complicado entender o exigir un requisito calificado para entrar a discutir al mercado. La opinión tiene esa ventaja. La opinión no es buena ni mala, es una simple opinión. Te voy a poner aquí un ejemplo. Hace no mucho tiempo, en un programa matutino que se llama Hoy, aparecieron dos de sus conductores, particularmente los dos protagonistas de este programa de la mañana, que se llama Andrea Legarreta y Raúl Araiz. En un programa que tú estarás pensando, ¿eso qué tiene que ver en una plática tan seria como la que estamos teniendo? Cobra muchísimo sentido para ejemplificar lo que estoy diciendo. Pues estos dos sujetos empezaron a platicar de economía, ¿no? Y empezaron a hablar de la depreciación de la moneda, de cómo el dólar, cómo el peso se movían, dos conductores de un programa matutino del espectáculo. Entonces yo aquí te lanzo la pregunta, esta sí es una pregunta retórica, pero que pone en perspectiva el tema. ¿Qué crees que pese más? ¿La opinión de estos dos conductores en materia de economía o la opinión de un premio Nobel de Economía? Seguramente te estás yendo por el camino fácil, estás diciendo, claro, la del premio Nobel de Economía. Hay que tener mucho cuidado, porque en términos de opinión y en términos del mercado de ideas, ambas están a la par. Ambas deben ser soportadas por el mercado. Como te estarás imaginando, ya estás viendo hacia dónde voy. Tú ponte a pensar, por ejemplo, en los noticieros, cuando de repente tenemos mesas de opinión. En las mesas de opinión, ¿qué opinión pesa más? Fíjate que es un ejercicio muy interesante, porque le tenemos que dar cabida a todas las opiniones. Y dicho sea de paso, se concreta lo que el mercado idealiza. Ganará aquella opinión que el mismo mercado vaya potenciando como mejor, ¿no? Vaya potenciando como aceptable y perderá aquella opinión que podamos ir desechando. Sin embargo, en términos no solamente teóricos, sino prácticos, las opiniones en un noticiario van a estar soportadas por la libertad de expresión, ¿no? Todas las opiniones van a estar soportadas. Y esto es un marco referencial importante para entender la libertad de expresión. Es obligado también entender que esta libertad de expresión, como hoy la concebimos, se encuentra con un problema serio. Y es si en realidad la libertad de expresión nos alcanza para hablar de todo. Nos alcanza para expresar las opiniones que queramos. Inmediatamente los teóricos del mercado de ideas se encuentran con este tema de las ideas totémicas. ¿Qué son las ideas totémicas o qué pueden ser las ideas totémicas? Desde luego, una idea totémica está muy vinculada con el discurso religioso. Desde luego, una idea totémica puede estar vinculada con lo que nosotros somos como personas o con nuestra integridad personal o nuestra intimidad personal. Desde luego, nuestras ideas totémicas pueden estar vinculadas con nuestras preferencias políticas. Y desde luego, nuestras ideas totémicas inclusive pueden estar vinculadas con lo que creemos existencialmente. Desde luego que la pregunta es obligada. ¿Realmente la libertad de expresión se construye para hablar de lo que nos venga en gana, inclusive de estos temas considerados sagrados para determinadas personas? Yo estoy seguro que cuando yo te pongo esta imagen, si tú eres católico, pues entenderás que esto está en la médula de lo que tú eres como ser humano. Es tu creencia religiosa. Para aquellas personas que tengan una preferencia sexual, pues cuando hablamos de la preferencia sexual, estar en contra, a favor, la criticamos o no, estamos hablando de esa persona en su existencia misma, en su intimidad. Posiblemente, cuando hablamos de los credos políticos, estamos hablando de lo que esa persona cree, piensa de lo que es la realidad y su inserción en la comunidad política. Y lo mismo, a lo mejor nos estamos metiendo con lo que una persona cree y lo que una persona entiende que es su existencia misma. Pongo esta imagen porque pues, ustedes recordarán que para el Islam hablar del profeta Mahoma es
puede ser una irresponsabilidad. No hables del profeta, no ofendas al profeta, no insultes al profeta. Claro, el libre mercado entiende que establecer una limitación a una idea, inclusive a una opinión, inclusive esa opinión que hable de las ideas totémicas, sería volver al primer enunciado vinculado a la censura. Por lo tanto, se toma la alternativa de incluir aquellos discursos que nos chocan, que nos molestan, que nos ofenden, inclusive que nos hieren, ¿de acuerdo? Entonces, el libre mercado de ideas pues nos alcanza para hablar de las ideas totémicas, para proponer quebrantamientos de las ideas totémicas o para incluir expresiones divergentes al tótem. ¿Por qué? Porque todo ello nos aproxima a la verdad, ¿no? Esa discusión vibrante sobre si existe o no el milagro guadalupano nos aproxima a la verdad. Esa discusión desafiante, molesta, sobre si estás de acuerdo o no con, como un ejemplo, tal preferencia, pues nos aproxima a la verdad. Esa idea o esa discusión desafiante, en ocasiones hiriente, sobre si un símbolo político no debe permanecer, nos aproxima a la verdad. O esa idea a veces chocante sobre si hablo de tu credo religioso o no, pues también nos aproxima a la verdad. Todas están incluidas en el repertorio. El libre mercado de ideas y la teoría del tótem suponen una libertad de expresión abierta, una libertad de expresión que no busque censurar ninguna idea, que no prohíba ninguna idea, porque en principio, y solo en principio, vamos a dar un paso adelante en unos segundos, en principio y solo en principio, la libertad de expresión se construye justamente para dinamizar esto que llamamos espacio público, que es donde se construye la opinión pública. Sin este parámetro máximo de discusión, sin esta cobertura gigantesca de todos los discursos, pues tendríamos un espacio público que difícilmente construiría opinión pública, porque la opinión pública se construye justamente en la interpretación, en el debate, en el análisis de los temas que se van incorporando al mercado de ideas. De otra forma sería prácticamente imposible y hablaríamos de, si pudiéramos hablar de él, de un mercado de ideas totalmente chato, de un mercado de ideas coartado, de un mercado de ideas totalmente limitado, si a eso se le pudiera llamar mercado de ideas. Abro un paréntesis. Tú observa cómo, por ejemplo, en todos los países en los cuales se está migrando de la democracia al autoritarismo, o peor, se está haciendo una migración de un sistema autoritario a uno totalitario. Tú observa cómo la primera libertad que es impactada es la libertad de expresión. Cuando tú tienes a un gobernante autoritario, de estos que la historia nos ha mostrado, menoscabando al periodista, insultando a los medios de comunicación, amenazando o amedrentando a aquel que opina diferente, pues lo que tienes es una migración de un sistema democrático a uno autoritario, ¿no? Al menos en clave democrática, eso es lo que se ha construido en materia de libertad de expresión. Los sistemas autoritarios son enemigos de la libertad de expresión, justamente en esta cobertura grande de todas las ideas. Estoy seguro que te estarás preguntando, ¿lo que quieres decir es que no hay límites? No, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Te voy a decir por qué. Porque esta confección de la libertad de expresión no exime de la responsabilidad. Lo que hace esta construcción de la libertad de expresión es permitir la cobertura. Hay una presunción de cobertura de todos los discursos, es decir, presumimos que todos los discursos pueden inundar el mercado de ideas y en todo caso el mercado segmenta los distintos tipos de discurso y el mercado lo que va a hacer es también establecer responsabilidades. Es decir, por un lado, hemos venido diciendo que
que el mercado de ideas y la teoría del tótem, al parecer, le abren la puerta a todos los discursos. Y todo pareciera indicar que no hay responsabilidad sobre inundar el mercado con cualquier cantidad de discurso, el que tú gustes y mandes. Pero esto no es así. Todo el sistema está diseñado para establecer responsabilidades, sí, pero no de manera a priori, no de manera antes de que la expresión sea emitida, sino a posteriori. Es decir, establecemos un marco de libertad de expresión omniabarcante, es decir, que permita que todas las ideas y los discursos inunden el mercado, sin que haya una limitación a priori, antes de que inundemos el mercado, pero establecemos un sistema que le vamos a llamar de responsabilidades ulteriores. Es decir, una vez que emitiste el discurso, en ese momento tratamos de fijar la limitación para evitar o para tratar de reparar algún daño que con el discurso hayas causado. Claro está, tú estarás pensando inmediatamente en estos ejemplos que hemos puesto, en el cual, pues, cuando tenemos un discurso, por ejemplo, en clave religiosa, que ofende a algún credo religioso, pues ese credo religioso soporta el discurso y en todo caso buscará la protección del Estado para fincar una responsabilidad. Lo mismo sucede con, por ejemplo, cuando una persona se siente agredida en su intimidad, por motivos de la libertad de expresión, pues el discurso inunda el mercado y luego buscaremos un tipo de responsabilidad. Lo mismo pasa con la preferencia política, ¿no? O con algún tipo de preferencia política que puede transgredir a otras personas en este debate vibrante, o puede violentar a alguna otra persona en este debate vibrante de las ideas políticas, y lo mismo establecemos una limitación a posteriori. Y en el caso, por ejemplo, que tenemos en pantalla, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Charlie Hebdo, puedes decir lo que quieras, amparado por la libertad de expresión, y en todo caso, si hay alguna queja sobre este semanario, pues hazlo por la vía institucional para fincar las responsabilidades ulteriores. Sabemos que este caso acabó desafortunadamente en una desgracia. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque hay que entender que existen limitaciones a priori, esas están expulsadas de todo sistema democrático, y responsabilidades ulteriores, es decir, limitaciones a posteriori. Esas son las que están soportadas por los sistemas democráticos. Desde luego, nuestro país se suma a este conjunto, a esta idea de la libertad de expresión con las responsabilidades ulteriores. Dicho esto, ya estamos entrando en esta segunda parte de la exposición. Ya sabemos que no hay límites a priori. Ya sabemos que todas las limitaciones son a posteriori. Pero ojo, esto es muy importante, porque puede ser, o más bien nos encontramos con que no, en principio todos los discursos son soportados por la libertad de expresión, pero existen unos discursos que definitivamente no lo son. Entonces, primero me voy a ir con los discursos llamados no protegidos. Aquí la libertad de expresión ni siquiera juega. Es decir, un pornógrafo infantil no puede alegar libertad de expresión. Es uno de los típicos discursos no protegidos por la libertad de expresión. Para la libertad de expresión, la pornografía infantil significa un acto delictivo en donde nada tiene que ver la libertad de expresión. Lo mismo sucede con la propaganda de guerra, ¿no? O la apología del odio que incite a la violencia. Lo mismo sucede con la incitación directa y pública al genocidio. Estos tres primeros, me quiero detener en estos tres primeros, era la configuración prototípica de los discursos no protegidos en materia de libertad de expresión. Y digo prototípica porque hasta hace poco tiempo se está incluyendo este cuarto, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, yo cuando hablaba de este tema podía decir, el odio está soportado por la libertad de expresión. Lo que no está soportado por la libertad de expresión es el odio que incita a la violencia. Hasta hace unos años yo me refería, cuando hablaba de discursos no protegidos, me refería a esta idea de que tú puedes manifestar el odio como cualquier sentimiento humano. Pongo un ejemplo burdo, espero que no vaya a herir algunas susceptibilidades.
Cuando una persona aficionada al fútbol dice odio a los que le van a la América, pues tiene derecho a tener ese odio, a pensarlo, pero sobre todo tiene derecho a expresarlo, porque al fin y al cabo, como sentimiento humano, colma su humanidad la liberación de ese sentimiento negativo. Todo parece indicar, con este ejemplo que acabo de poner, de manera burda y de manera simplista, que el odio, pues, era un discurso protegido por la libertad de expresión. Pero fíjense que ha pasado algo muy interesante. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, esta persona esta persona que odiaba en los medios tradicionales, era difícil que catapultara su odio, muy complicado que catapultara su odio hacia otras personas. En todo caso, ese odio se catapultaba hacia sus más próximos. Rara vez el odio podía contaminar otras esferas. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, lo que estamos presenciando, particularmente con el discurso de odio, es que el odio se vuelve avasallador y crea una red de odio contra una persona o contra un grupo de personas. Y al darse esta fenomenología, se está empezando a incluir como un cuarto discurso no protegido por la libertad de expresión, la promoción de odio. Ojo, ya no hablamos de ese odio que incita a la violencia. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, algunos grupos anarcos que de repente ponían en sus páginas de internet que había que destruir todo aquello que simbolizara autoridad, ¿no? Y entonces, claro, era un discurso de odio que estaba incitando a la violencia. No sé, por ejemplo, en los casos en los que de repente quemaban a un policía o lastimaban gravemente a un policía, ¿no? Porque representaba autoridad. Entonces ahí tenías el discurso de odio que incitaba a la violencia. No, aquí ya no nos referimos de ese binomio. Nos estamos refiriendo a una cuarta categoría contemplada en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que está formando parte del estándar internacional en materia de libertad de expresión, en donde encontramos la prohibición, la obligación del Estado de prohibir, ojo, de prohibir o eliminar cualquier publicación, circulación o diseminación de aquellas expresiones que provoquen discriminación o intolerancia. Claramente el ejemplo que estoy poniendo simplista sobre un equipo de fútbol, pues a lo mejor alguien pudiera decir, bueno, pues eso no discrimina y no es intolerante. Métete, por ejemplo, a alguno de los discursos prototípicos de discriminación, ¿no? Entonces, ahí, pues, a mí me gusta ya empezarlo a incluir como una cuarta categoría que va a suponer un nuevo discurso no protegido por la libertad de expresión. Entonces, importantísimo, si nosotros en un programa, en un noticiero, empezamos a tener o dar cabida a publicación de odio tendiente a la discriminación, vamos a tener un problema, ¿no? Tú ponte a pensar, por ejemplo, en los temas de violencia de género. Temas de violencia de género que se han puesto de manifiesto y que han supuesto algunos retos para la libertad de expresión, en donde, por ejemplo, hace poco se publicó un video de un artista del norte de nombre Gerardo Ortiz, en el cual, palabras más, palabras menos, al final de su video, una historia de un engaño amoroso, metía a la mujer que descubrió que lo había engañado, la mete a una cajuela y le prende fuego, ¿no? Pero caray, eso no lo ampara la libertad de expresión. Claramente, en el contexto en el que vivimos, se agrava doblemente y hay un abuso de la libertad de expresión en donde claramente hay una promoción no solamente de violencia de género, sino de tratar de romantizar o normalizar la violencia como una forma de resolver un conflicto, ¿no? Bueno, pues todo esto va quedando fuera de la libertad de expresión. Ya ahora contra la discriminación o la intolerancia tenemos prohibiciones expresas en el estándar internacional que invitan a los estados, ordenan a los estados a prohibir y a eliminar la discriminación y la intolerancia. Desde luego, quitando estos cuatro, pues ahora sí tenemos un marco de cobertura gigantesca, una presunción de cobertura para todos los discursos.
No solamente el discurso chocante, ofensivo, molesto, hiriente, sino que también para absolutamente todos que no sean los que están prohibidos, desde luego. Esto pues nos lleva a suponer un marco de cobertura ancho que de alguna manera reflejan la teoría del tótem y la teoría del libre mercado de ideas. Pero por si fuera poco, si esto no fuera suficiente, hay que entender que, por ejemplo, en el oficio informativo tenemos discursos especialmente protegidos. Es decir, que no solamente la libertad de expresión se preocupa por ellos, sino que la libertad de expresión genera una especie de doble cobertura. A estos discursos les vamos a llamar discursos especialmente protegidos. Y estos discursos especialmente protegidos tienen que ver fundamentalmente con el discurso político, con el discurso sobre temas de interés público, con el discurso sobre funcionarios públicos, con el discurso sobre candidatos a ocupar cargos públicos y, desde luego, con los discursos que puedan expresar elementos esenciales de la identidad o dignidad personales, ¿no? Cada uno de ellos va a tener una cobertura especial en materia de libertad de expresión. Ponte a pensar, por ejemplo, ahora que vamos a entrar a un proceso electoral, en si no necesitaría la libertad de expresión tener una doble cobertura, por ejemplo, para narrar el discurso político, ¿no? Ese discurso de dos contendientes políticos que están no solamente ofreciendo una plataforma política, sino en ocasiones pues evidenciando a su contrario en alguna pifia que ha tenido o evidenciando a su contrario en algún error que ha cometido durante su trayectoria, ¿no? Por eso es una doble cobertura sobre estos candidatos a ocupar cargos públicos, ¿no? Y lo mismo sucede con otros temas de interés público. Fíjate que hace no mucho tiempo te cuento una anécdota, bueno, no anécdota personal, una historia, ¿no?, que pasó. Veíamos, por ejemplo, un funcionario de Veracruz, a la hora de su trabajo, en pleno horario laboral, a 12 del día, se le ocurría cerrar la puerta y pues drogarse, tal cual, ¿no? Entonces una compañía de trabajo pues lo graba y lo viraliza. Se vuelve no solamente viral en redes digitales, sino que catapulta a los noticieros, ¿no? Y la pregunta obligada es si este funcionario podría reclamar un derecho al honor o un derecho a la vida privada, ¿no? Que es lo que él decía, es mi vida privada, yo me drogo cuando quiero, ¿no? Además, cerré la puerta de mi oficina, decía, bueno, fíjate cómo ahí la libertad de expresión juega con esta doble cobertura de protección para la difusión de la información, ¿no? Hablando de que era un funcionario público en ejercicio de sus funciones, un horario de oficina en su oficina, en donde estaba drogando, y, por supuesto, catapultaba el tema a un asunto de interés público. En el ejercicio de ponderación entre su derecho a la vida privada y la libertad de expresión, pues como estarás intuyendo, ganó la libertad de expresión. Te pongo este ejemplo un poco para que dimensionemos de lo que estamos hablando. Desde luego, damos un paso más. No solamente tenemos que entender que la libertad de expresión tiene una máxima cobertura a todos los discursos, ¿no? Una presunción de cobertura a todos los discursos. No solamente tenemos que entender que hay discursos especialmente protegidos, sino también tenemos que agregar un componente especial, algo que le vamos a llamar el manto protector al periodista. Como tú sabes, esto no lo platiqué porque lo quería platicar hasta ahora. Otra de las teorías que comprenden y que amalgaman la libertad de expresión hace referencia con que la libertad de expresión es un freno al poder. Pero aquí ya no vamos a hablar de la libertad de expresión, sino vamos a hablar de esta libertad de prensa que hace vibrante a la libertad de expresión. Son libertades distintas, tienen una íntima relación. Y entonces aquel que ejerce el oficio del periodismo, aquel que trabaja todos los días con este insumo que llamamos libertad de expresión, no lo podemos desproteger. No podemos dejarlo a que los aires se lo lleven, ¿no? La labor de los periodistas
debe ser especialmente protegida, ¿no? ¿Por qué? Porque esta labor del periodismo va a contribuir, va a contribuir, iba a decir sustancialmente, medularmente, va de manera medular al dinamismo de lo que ocurre en el espacio público y en el mercado de ideas. Es decir, el periodista es un elemento vital para cualquier sistema democrático, para concretar esa dimensión social que tiene la libertad de expresión, que posiblemente de otra manera no podría darse. Ponte a pensar, solamente dimensiónala. ¿Qué tan difícil es que cada uno de los que estamos hoy aquí podamos a lo mejor relacionarnos directamente con el Estado para saber de todos los temas de los cuales habla la racionalidad pública? Sin embargo, el periodismo, el medio de comunicación, va a potenciar que nos enteremos de muchos de estos temas, quizás de la totalidad de estos temas, porque nos sintetizan, nos investigan, nos comunican todo lo que ocurre con la racionalidad del poder, ¿no? Ahora estoy hablando de una labor del periodismo en términos generales, ¿no? Yo estoy seguro que a lo mejor alguno de ustedes estará pensando en qué pasa con la segmentación, qué pasa con la manipulación. Ahora mismo me quiero desprender de esos temas para hablar del por qué debemos proteger al periodista y por qué la función del periodismo sí contribuye esencialmente al ejercicio democrático, ¿no? Todo lo demás pueden ser deformidades, pero en principio el periodismo está llamado a contribuir con el espacio público, a contribuir en la construcción de la opinión pública, a construir fundamentalmente la democracia. Entonces, esta protección al periodismo no solamente va a suponer, como a lo mejor alguno de ustedes está pensando, un tipo de protección física, ¿no? Todo lo contrario. No solamente comprende la protección en sí mismo de quien ejerce esta función, sino también va a implicar este llamado manto protector, una protección al medio que está, o a aquellas personas morales, nos referimos al medio de comunicación, que está vinculado con esta actividad. No solamente protegemos al periodista como persona, sino protegemos la labor del periodismo. Por eso, este manto protector va a suponer, y esto es importantísimo, una presunción. Es decir, una presunción que nos hace entender que la actividad periodística actúa siempre, en principio, de manera lícita. Es decir, existe una presunción de licitud sobre la labor del periodismo. Y en todo caso, cuando existe un conflicto con un periodista o con un medio de comunicación, lo que va a tener que hacer aquel que se siente agredido es desvirtuar esta presunción de licitud y demostrar que ese periodista actuó de manera irresponsable. A lo mejor tú estás pensando en este momento en la malicia efectiva. Desde luego, yo también estoy pensando en ella. Y tú te acordarás que esta acción contemplada en las leyes de responsabilidad civil en materia de vida privada, honor y propia imagen, es una figura prototípica de lo que estamos hablando, en la cual tenemos un conflicto entre una persona y un medio de comunicación y un periodista que están colisionando y que para hacer efectiva la malicia efectiva, lo que, valga la redundancia, lo que hay que demostrar es que ese periodista sabía que la información era falsa, actuó con despreocupación respecto a la falsedad de esa información y lo hizo con dolo. Imagínate qué estándar tan complicado para demostrar, ¿no? Bueno, pues este manto protector del periodismo, como te darás cuenta, abarca toda la realidad en la cual el medio de comunicación se puede mover y se parte de una presunción de licitud. Este tema es fundamental y ayuda y auxilia a proteger esta labor tan importante para la democracia contemporánea. Desde luego, también no hay que olvidarnos que pueden existir limitaciones, ¿no? Pero sabemos perfectamente que, por ejemplo, los noticieros
informativos, es decir, los programas informativos, como los programas de opinión, tanto en su modalidad editorial, comentario, denuncia ciudadana, siempre se van a encontrar amparados por la libertad de expresión. Y desde luego que la cobertura que se hace desde los medios de comunicación al periodismo, pues desde luego que no se deben considerar, y así lo ha entendido el Tribunal Electoral, como propaganda electoral, ¿no? Desde luego que habrá algún tipo de limitación, que es la que quiero evidenciar en este momento, porque nos vamos a referir a un tipo de limitación, que tiene que ver con la simulación de género periodístico, ¿no? Voy a dejar de presentar en este momento para poder pasarles un pequeño video que es muy ilustrativo de lo que es esta simulación de género periodístico, que no está, o más bien que está protegido por la libertad de expresión, sí, pero sancionado a través de una limitación como una práctica inadecuada en materia de libertad de expresión. En este momento, denme un segundo, voy a presentar ahora el video. Y va a correr en este momento. Seguramente ustedes ahí empezaron a verlo. En un segundo, está cargando. Uy, se quedó trabado en mi correo, no sé por qué. En un segundo. No se me desesperen porque estos temas de la tecnología pueden suceder. Y ahora sí, ahí va el video. Les pido que pongan atención a toda la narrativa del comentarista. El partido de fútbol es irrelevante, lo que importa es lo que ocurre con el comentarista. Corro el video en este momento. Cerca. A ver, Jorge Pietrasanta, usted que le atinó a lo de la sorpresa, adelante, que tienes ahí. Gracias, aquí dando la vuelta por los palcos, nos encontramos a don Demetrio Sodi. ¿Qué haciendo por aquí? ¿Le gusta el fútbol o qué? Me encanta el fútbol, la verdad sí, ¿eh? Pues aquí viniendo a ver a los Pumas, vamos a ganar. Y lo que es increíble es cómo se convence uno de que el deporte nacional, por mucho, es el fútbol, ¿no? Yo en el momento en que tenga la oportunidad de gobernar Miguel Hidalgo, me voy a dedicar a promover todos los deportes, pero especialmente el fútbol. Creo que el fútbol es lo que hace, es un juego de equipo y ayuda mucho a la formación de los niños, de los jóvenes y hasta mantener la relación con los adultos, ¿no? El fútbol es por mucho el deporte que hay que promover todo el deporte, pero el fútbol da esto, ¿no? Da un plus a lo que eran otros deportes. Como es un juego de equipo, permite formarse uno, no en plan individualista, sino en plan de conjunto y saber que para ganar hay que trabajar junto con los demás. Todos no hay enemigos, porque si uno ve a los demás como enemigos, simplemente se acaba uno perdiendo, ¿no? Entonces ese es mi compromiso, impulsar el fútbol, impulsar muchas canchas deportivas, muchas canchas de fútbol rápido. Allá ya no hay espacios, pero el fútbol rápido puede ser la primera semilla para que los niños se formen y sean grandes jugadores. Pues que disfrute el partido. Gracias. Continuamos, Raúl, contigo. Como podrán darse cuenta, este es un típico ejemplo de la simulación de género periodístico, ¿no? Si se dan cuenta, lo que estábamos viendo es que en una narrativa de un partido de fútbol, casualmente se encuentra al candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo y al preguntarle sobre si, cómo veía el partido o qué hacía por ahí, pues lo que hace el candidato pues es aprovechar el espacio que le están dando justamente para hacer una narrativa sobre su plataforma política. Y eso, pues, desafortunadamente, pues, incidió directamente sobre el actuar de este medio de comunicación, sobre el actual medio de comunicación, haciéndolo ver como una simulación de género periodístico, ¿no? Claramente, pues, le pusieron, como se dice,
le pusieron la para que un modelo de caña, un modelo rico, y puso en desventaja a otros competidores, ¿no? Entonces, este tema de la simulación del género periodístico, eso sí queda totalmente erradicado, se considera que esta nota puede considerarse una propaganda electoral, o se considerará como propaganda electoral, y una vez que el tribunal haya analizado el contexto, la transmisión y la finalidad, pues puede referirse como simulación de género periodístico, ¿no? Pero en términos generales, y siguiendo un poco la dinámica de la plática, entendemos que el derecho a la información está protegido. En los noticieros que hacen la cobertura de campañas, pues se entiende que este derecho a la información se encuentra protegido y que evidentemente pudiera haber algunas anomalías o algunas situaciones que queden o que puedan quedar fuera del marco protector de la libertad de expresión, y en ese momento el Tribunal Electoral entra en la revisión de este contenido. Lo mismo pasa con el tema de la equidad, ¿no? Podemos tener unas notas periodísticas inequitativas, pero también hay que tener muchísimo cuidado con mantener la integralidad de las notas que estamos mostrando y de la proporcionalidad respecto a las mismas en términos de cobertura. Otra de las grandes preocupaciones que se tiene en materia de libertad de expresión, sin lugar a dudas, es el tema de los debates. Y fíjense que aquí, la verdad es que en materia de libertad de expresión hay dos reglas facilísimas. La primera, sobre aquellos debates que va organizando el Instituto Nacional Electoral, el INE, en el cual pues se tiene que tener esta cobertura. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo, medio de comunicación, realizo un debate en mi estudio de grabación? Entonces, aquí la regla es muy sencilla. Tú tienes el compromiso de invitar a todos los participantes en la contienda. Oye, pero 2 o 3 participantes no quisieron ir. Bueno, eso ya no va a ser tu problema, ¿no? Si tú trabajas en medios de comunicación, ya no va a ser tu problema, y en todo caso, tú cumples con la obligación de invitar a todos los participantes. Desde luego, aquí se nos viene otro cúmulo de posibilidades respecto a otros temas vinculados con la libertad de expresión en los noticieros. Y fíjense que se ha dado una fenomenología muy interesante vinculada a de quién puedo decir cosas o de quién no puedo decir cosas. Y la respuesta es muy sencilla, la respuesta en realidad la vamos a encontrar en distintas posibilidades que abarca la libertad de expresión y que tienen que ver fundamentalmente con las categorías de personas públicas o personas privadas, ¿no? Y resulta que el estándar en materia de libertad de expresión en términos generales, y desde luego México en la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del honor, vida privada y propia imagen, al menos aquí en la Ciudad de México, ha tomado, bueno, también los fallos de los tribunales, han venido refiriendo distintas categorías de personas públicas, ¿no? Claramente, los servidores públicos o aquellas personas que poseen notoriedad o trascendencia colectiva, ¿no? Aquellas personas que alcanzan la actividad privada, en principio van a estar de alguna manera enmarcados en materia de libertad de expresión, como claramente en la discusión que a veces se tiene en los medios de comunicación, sobrepasamos algunos límites, creyendo que por ser una persona pública no hay posibilidad de tener vida privada. Y puede pasar muchas veces con los candidatos. Ahora mismo, no solamente lo hemos vivido recientemente con el hijo del presidente, ¿no? Que formando parte de la familia vinculada a la familia más próxima, vinculada al Ejecutivo, ha sido blanco permanente de ataques por distintas condiciones. Nos hemos olvidado que ese pequeño
sea hijo del presidente o sea hija de un artista o de quien sea, él no es la figura pública. Él nada tiene que ver en el debate público, ¿no? Es desproporcionado el uso de la libertad de expresión respecto a esta figura que creemos que es pública, pero que no lo es, ¿de acuerdo? Oye, pero es una persona notoriamente pública, tampoco. En todo caso, la esposa del presidente, como ha determinado la Corte en el famosísimo caso respecto a la señora Marta Sagún, la esposa del presidente forma parte de esta categoría de notoriedad colectiva. Pero en este caso, un chico menor de edad nada tiene que ver con la discusión. Entonces, aquí encontramos otra posibilidad de responsabilidad y de mal uso de la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Entonces, un poco haciendo recapitulación, es importante entender que la labor del periodismo va a estar protegida fundamentalmente, como va a estar protegido la libertad de expresión y el derecho a la información. Lo que ha venido ocurriendo en términos, por ejemplo, en materia electoral, es que el Tribunal Electoral ha sido acucioso en el manejo de la libertad de expresión y ha favorecido y potenciado el margen de cobertura de los discursos en materia de libertad de expresión. Esto no significa que no se hayan establecido algunos límites, por ejemplo, en materia electoral, conocemos algunos de estos límites vinculados a algún tipo de discurso, pero sin lugar a dudas el Tribunal Electoral ha favorecido el libre debate de ideas y sobre todo ha favorecido la máxima cobertura de la información a través de la labor periodística. Desde luego, en este momento tú te estarás preguntando, oye, pero te estás refiriendo a un modelo informativo que está desapareciendo. ¿Qué pasa con lo nuevo? ¿Qué pasa con la libertad de expresión y estos grandes desafíos para el flujo informativo que se están presentando hoy? He dejado esta última parte de la exposición para referirme a ello, porque me parece que sí tiene que obligarnos a la reflexión. Considera que hoy la libertad de expresión vinculada a lo que pasa en televisión o radio, está bien que sigamos teniendo presencia y atención a lo que ocurre ahí. Sin lugar a dudas, tú consideras que la televisión está en el 96% de los hogares en México, ¿no? Pero ¿qué está pasando y cómo se está transformando? Yo estoy seguro que a lo mejor tu preocupación no está tanto en la televisión, sino lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la manipulación informativa a través de las plataformas digitales. Piensa, por ejemplo, en casos como el de Cambridge Analytica. Bueno, no nos vayamos más lejos. A lo mejor tú no lo sabes, o a lo mejor sí. Esta guerra radical que está llevando a cabo el gobierno del presidente Donald Trump en contra de esta plataforma que se ve totalmente inocente, que se llama TikTok, ¿no? Seguramente habrás oído de ella. Tú estarás pensando, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Yo no sé si tú sepas que el algoritmo de TikTok perfila mejor, es decir, segmenta mejor a la población. Tú recordarás, a lo mejor lo viste en este famosísimo documental que hablaba justamente sobre el caso de Cambridge Analytica, llamado Nada es privado, o si has seguido el tema de manipulación informativa política, pues lo sabrás, vinculado al presidente Donald Trump y su vínculo con Facebook, que hoy las campañas políticas se mueven fundamentalmente por segmentación de público, por perfilamiento de público. Lo que hace TikTok produce una muy perfeccionada segmentación. Y un poco la preocupación del presidente Trump es que exista alguien que tenga una mejor segmentación que la que él ha podido alcanzar a través de Facebook. No es gratuito que Microsoft haya hecho ya una oferta para comprar TikTok y que en Instagram, otra plataforma digital, ya se haya incorporado la tecnología que tiene TikTok para temas de reconocimiento facial. Ojo, esto no es gratuito y estoy seguro que las próximas elecciones en México estarán movidas en buena parte
por el flujo de mensajes totalmente direccionados a tu cuenta de correo, a tus redes sociales y a cualquier dispositivo que tú tengas en mano, para perfilarte y orientar tu voto. Y eso tiene que ver con libertad de expresión. ¿Qué me dices de las fake news? Llama poderosamente la atención que hoy, por ejemplo, lo dice Verificados MX, el 64% de lo que dice el presidente López Obrador en las mañaneras es mentira. ¿Acaso no te has puesto a pensar que eso tiene que ver con libertad de expresión? Que en una campaña política puede estar sustancialmente bañada de mentiras o de verdades a medias. Esto desde luego que tiene que ver con libertad de expresión. ¿Qué me dices, por ejemplo, del quehacer de los influencers y los youtubers? Estos jovencitos que sin lugar a dudas mueven masas. Yo te puedo asegurar que uno de estos jovencitos, de los más populares, puede tener un alcance millonario de personas e influir determinantemente en su percepción de la vida pública. ¿Acaso nos hemos puesto a dimensionar la responsabilidad que en materia de libertad ellos van a tener para mover las próximas elecciones? Yo te dejo estos temas abiertos porque al día de hoy intuyo algunas respuestas, pero no creo que haya alguien que todavía pueda dar una respuesta certera a los cambios paradigmáticos que estamos teniendo en términos de flujo informativo y sobre todo a la forma en la que van a incidir en los procesos electorales. La preocupación está en televisión y radio, sí, pero hoy ya tiene que estar en estos grandes desafíos. Si nosotros estamos conscientes de ello, va a ser muchísimo más fácil atenderlos. Y desde luego, para la justicia electoral, la justicia electoral se estará enfrentando en prácticamente nada, si no es que ya lo tiene que estar haciendo y ya tiene que estar dando respuesta o preparándose para afrontar estos desafíos que sin lugar a dudas bañarán a la libertad de expresión, pero también bañarán al oficio del periodismo. Abro la puerta para preguntas, no sé el formato si lo permita, pero me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes. Ojalá podamos tener algún intercambio de ideas en los minutos que nos quedan. Dejo todos mis datos por si alguien quiere entrar en contacto conmigo directamente y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted, doctor. Ha sido de nuevo muy interesante escuchar sus reflexiones acerca de la libertad de expresión. La verdad siempre nos deja con unas reflexiones muy profundas y sobre una responsabilidad más grande de lo que tenemos que trabajar más para paliar estos intentos de manipulación de la libre opinión. Y sí, doctor, nos han llegado aquí en este chat diferentes preguntas. Vamos a ver, me voy a permitir leerle las que han llegado para que una por una, si está de acuerdo, para que nos haga Sin problema. Favor de responderlas. Tenemos aquí una pregunta de Cristian Uribe. Señala, ¿cuáles son los criterios para ponderar que hubo promoción de odio en un caso particular? Dice, ¿qué tanto tiene que ver la consideración de discursos de odio cuando se haga referencia a minorías o sectores que han sido y siguen siendo discriminados estructuralmente? Porque parece ser que no toda opinión de odio sería considerado como tal, sino cuando refieran a aquellos grupos vulnerables o desprotegidos por el Estado. ¿Cómo se llamaba la persona, Alejandra? Perdón. Sí, es Cristian Uribe. Cristian, estupendo. Magnífica pregunta que desafortunadamente ahora lo que vamos encontrando está con México en octubre, ¿no? Que se evite justamente muchísimas puertas abiertas, porque claro, cuando antes entendíamos que el odio estaba por este pensamiento
Doctor, perdón que lo interrumpa, pero no lo escuchamos muy bien. Parece que se está perdiendo la conectividad, la velocidad de su conexión. Ya no lo escuchamos ahora. A ver si ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor, Alejandra? Sí, ya lo escuchamos de nuevo. En un segundo, por favor. Listo. Entonces, claramente el tema del discurso de odio, posibilidad nueva. A mí ya me gustaría viendo señalamientos particulares respecto de esta convención interamericana que tiene que ver con todavía hay algunos temas abiertos en materia de cómo vamos a armonizar y si solamente nos estamos haciendo referencia, como bien pregunta Cristian, al tema de la discriminación de grupos o realmente a cualquier tipo de discriminación. ¿De acuerdo, Alejandra? ¿Me están escuchando bien? Sí, lo estamos escuchando bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de José Juan Reyes. Dice, ¿esta protección a los periodistas no tendría que ser exclusivamente a periodistas? Es decir, a quienes son de carrera, de profesión, quienes conocen la ética, no mezclar a aquellos blogueros o youtubers o cualquiera que solo tenga un teléfono móvil o página electrónico y se considere sin ser periodista. De acuerdo. No, esa es una gran pregunta y está muy vinculada con la responsabilidad social. Yo estoy seguro que todos aquellos que se dedican al oficio del periodismo se sienten agraviados por estas nuevas formas de comunicación y el comentario es obligado. O sea, imagínate que alguien que se formó en la profesión del ejercicio de la libertad de prensa, es decir, que pasó varios años estudiando, perfeccionándose, entendiendo las responsabilidades que implica tener un micrófono o una pluma, de repente se ven invadidos en su esfera por gente que pues a lo mejor inclusive es hasta menor de edad y que no entiende ni dimensiona los efectos de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en todo el entorno de lo público. Y de repente, para ellos, nos encontramos con un marco diferenciado de responsabilidades. Mientras al periodismo le vamos a exigir una responsabilidad profesional, a los influencers o youtubers, pues a lo mejor le vamos a mantener ese marco gigantesco abierto de la libertad de expresión sin que tenga ningún tipo de responsabilidades. Sin lugar a dudas, uno de los grandes temas parece que en un ánimo de favorecer la libertad de expresión podemos caer en la tentación de personas que sin miramiento alguno y sin responsabilidad alguna avasallan el público con una libertad de expresión malentendida. Desde mi perspectiva, habrá quienes digan que esto hace mucho más vibrante el debate de lo público. Yo ahí tengo mis dudas, sobre todo con algunos casos en los que claramente, al saber que en cada elección 1 de cada 3 votos es de jóvenes. Y estos jóvenes hoy se mueven por el influencer o por el youtuber que arrasa a millones de personas y que con un comentario de estas personas puede incidir. ¿Cuál es la responsabilidad de estos chicos que están siendo influencers con millones de personas que se van a incorporar al padrón electoral el próximo año? Estoy hablando de los chicos de 18 años que votan en la próxima elección y que a lo mejor lo que les va a decir un youtuber o un influencer se vuelve determinante para ellos. Pregunto, ¿podemos mantener el mismo estándar de libertad de expresión o no?
o empezar, en todo caso, a pensar en otro tipo de responsabilidades. A lo mejor no es la de un medio de comunicación, pero desde luego que tenemos que pensar en algún otro tipo de responsabilidades y de limitación que puedan incidir negativamente en la preferencia electoral. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Jesús Sánchez Vieira pregunta, ¿pueden realmente los periodistas ser imparciales cuando los medios o empresas para las que trabajan son susceptibles de recibir pagos por publicidad de gobiernos estatales o el federal? Cantidad que ascienden a varios millones de pesos. Bueno, este es un tema delicado. ¿Por qué digo que es un tema delicado? Porque hay que verlo desde dos perspectivas. La línea editorial de carácter objetivo. Estamos teniendo otra vez problemas para una línea editorial, esa línea Lo escuchamos muy entrecortado, doctor. Un segundo. Sí. Ahí ya me escucho, ¿no? Sí, mucho mejor. Ahora no lo escuchamos con audio. Bueno, entonces, continúo con la lo que decía es que desafortunadamente este tema no, definitivamente no. Escuchamos una frase, pero se queda interrumpido. Teléfono, no sé si hay bien. No sabemos qué ocurra, pero en todo caso lo que podríamos hacer es que le haga... Creo que ahí estoy. Sí, ya. Perfecto. Entonces solamente para recapitular algunos temas que se fueron quedando ahí detenidos, preciso, estaba diciendo que la libertad de expresión hay que entenderla en dos vías. Por un lado, esta libertad de expresión que permite la línea editorial, ¿no? Y esta línea editorial pues va a tener un carácter subjetivo, es decir, a lo mejor un periodista que trabaja en un medio con una línea editorial determinada, tiene otro tema, que es una buena parte de los que están aquí, lo hemos oído muchísimas veces, que es cuando tenemos un medio de comunicación que recibiendo determinadas dádivas por parte del Estado, por parte del gobierno, orienta toda una línea editorial para cuadrarse con lo que hace el medio de comunicación, con ese pacto que tiene con el poder. Ahí hay que tener mucho cuidado porque esa es una anomalía, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el buen periodismo, es algo que incide negativamente en el espacio público, en la calidad democrática y que ojalá se pueda desterrar de nuestro país. Ojalá podamos tener un periodismo muchísimo más vivo, muchísimo más vibrante y no dependiente de las dádivas que le otorga el Estado. Pero yo lo considero como una anomalía casi corrupta por parte del medio de comunicación, ¿no? Esto lo he dicho en muchos foros y ojalá entendamos que la libertad de expresión no tiene que ver con estas deformidades. Claro, muchísimas gracias, doctor.
Ángel Martínez pregunta, en el caso de Kate del Castillo, que consiguió una entrevista de manera ilegal y se protegió con base de este derecho a libertad de expresión y profesión periodística, si ser periodista, ¿esto es un delito? No, a ver, está amparada por la libertad de expresión. Me imagino que es el caso del Chapo Guzmán. Ahí lo que agrava el tema es al personaje al que estaba entrevistando, ¿no? Que como sabemos, al menos así lo conocemos, pues de alguna u otra manera, al tener información sobre su localización y no proporcionarla a la autoridad, pues ahí de alguna manera se puede establecer alguna actividad delictiva. Lo cierto es que pues ella definitivamente, por más que quiera aparentar que es periodista, no lo es, no está amparado bajo la labor del periodismo. Te voy a poner un ejemplo similar para que lo pongamos en perspectiva. Hace algún tiempo, Julio Scherer, director de la revista Proceso, entrevistó, si la memoria no me falla, a un narcotraficante súper famoso, no me acuerdo si era el Mayo Zambada o algo así. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos similares, ¿no? Tenemos a alguien abocado a la labor periodística, ¿no? Que se mueve bajo un canon del periodismo y de protección a las fuentes y bajo la cobertura de este manto protector, y tenemos a un particular que, por más que sea un artista, no tiene esta labor del periodismo. ¿Cómo podemos aplicarle el manto a la labor periodística, ¿no? A mí ese tema nunca me quedó claro y me parece que en ese caso particular, pues la artista queda fuera de este manto protector, por más que lo quiera disfrazar como un manto protector. Más parece que era una especie de entrevista de morbo para conocer a este famoso narcotraficante, que en realidad una entrevista que tuviera un efecto bajo la labor del periodismo. Lo que no me queda claro es si a partir de esta entrevista, no sé, por ejemplo, se elabora un documental o un trabajo que a lo mejor pudiera justificar generar este manto protector, pero si no ocurrió así, queda totalmente desamparado de este manto, Alejandra. Claro. Tenemos otra pregunta. Ya nos ha dado alguna respuesta acerca del papel importante que juegan los blogueros y los youtubers, pero aquí José Juan Reyes pregunta específicamente si estas personas pueden ser utilizados por los candidatos para posicionar imagen, mensajes y pagar por ello sin tener que reportarlo. Y pregunta si las autoridades electorales, cómo van a regular o qué decisiones van a tomar y con base en qué criterios, dado que esto no está regulado en Internet. Ok, es un tema interesante. De hecho, hay un caso famoso que tiene que ver con el entrenador del fútbol mexicano, en aquel entonces mejor conocido como el Piojo Herrera. Y si la memoria no me falla, la autoridad electoral hizo un señalamiento sobre que pues era una actividad negativa, que incidía negativamente este llamado que hizo el Piojo Herrera, creo que fue el mismo día de la jornada electoral, para que se votara por tal o cual partido. Y entonces aquí salieron muchos temas, ¿no? El primero se dijo, bueno, es que no existe una relación contractual que permita evidenciar que hay esta colisión entre el partido político y el influencer, ¿no? En este caso, esta persona, el Piojo Herrera, ¿no? Y posteriormente, si la memoria no me falla, pues se abrió este marco de cobertura por parte del Tribunal Electoral para no entender que tiene que existir este acuerdo pactado, sino que puede existir algún otro tipo de acuerdo para incidir en la contienda electoral. Pero fíjense aquí el tema o lo delicado que es, no sé, se me viene a la mente alguno de estos influencers jovencitos, ¿no? Que llegan a millones de personas y que pues, no necesariamente puede estar vinculado a alguna preferencia electoral. Simple y sencillamente, como seguramente va a ocurrir,
por un desconocimiento total de la ley electoral, de las limitaciones, en fin, todo lo que quieran, el día de la jornada electoral se lanza a convocar a sus seguidores a que voten por un partido tal o cual. Y a lo mejor el partido político ni siquiera está enterado, ¿no? Simple y sencillamente porque le pareció sensato hacerlo. Entonces tienes a un menor de edad moviendo, a lo mejor un menor de edad moviendo a millones de personas que ya pueden votar y que de alguna manera incide directamente en la elección. Entonces ahí, claro, es una pregunta obligada, ¿cómo sancionar a ese particular que es este llamado? Al fin y al cabo es un particular, no tiene ningún tipo de responsabilidad, no es un medio de comunicación. Sin embargo, utilizando las plataformas electorales, pues genera una incidencia en lo público. Bueno, pues sí, sin lugar a dudas, son de los temas que vamos a enfrentar en todas las elecciones siguientes, ¿no? Y que esperamos que pronto vayamos teniendo algunas claves. Ahora mismo me viene a la cabeza lo que pasó en el caso de Javier Lozano con el retweet, con el famoso retweet, ¿no? Fíjense, era una persona vinculado a una campaña, era el vocero de una campaña, retuitea un contenido que le pega directamente a la otra campaña, y sin embargo, en un fallo polémico, se vale estar en desacuerdo. A mí me parece que ahí el Tribunal Electoral favorece la libertad de expresión y asume que Javier Lozano pues puede retuitear lo que le venga en gana para favorecer la libertad de expresión. Sin embargo, hay votos particulares en los cuales me parece que son atinados al decir que sí genera un tipo de incidencia, ¿no? Entonces, pues son los temas que vamos a tener en la discusión de manera muy interesante, y que esperemos pues, ir teniendo más luces, sobre todo con estos casos de nueva tecnología que se irán involucrando en las campañas. Claro. Hilando con esto que nos dice, y dado su amplia experiencia e investigaciones sobre el tema, Miguel Rojas nos pregunta si las redes sociales y estos personajes públicos ya alcanzarían a catalogarse como grupos fácticos nuevos o aún se encuentran dentro de esta clasificación de medios de comunicación convencionales. No, definitivamente no son medios de comunicación convencionales. Claramente no podemos entenderlos de esa manera. La nueva forma de comunicación humana, la nueva forma de flujo informativo, pues nos tiene que suponer un nuevo paradigma. Claramente lo que sucede en radio, televisión, periódico, cine, ocurre y hay que limitar, hay que proteger, pero claramente estamos en la presencia hoy ya de una nueva forma de entender, en el caso electoral, los procesos electorales, con la utilización de la libertad de expresión como herramienta y con lo político. Yo honestamente les digo algo, a mí no me preocupa tanto los influencers o los youtubers. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es la segmentación algorítmica, que como ya se ha puesto de manifiesto en distintas campañas electorales a través del mundo, sí generan una incidencia radical en la forma en la que entendemos lo público. Hoy posiblemente tú, que me estás escuchando, en tu computadora, en tu correo, en tu WhatsApp, empieces a recibir mensajes de perfilamiento político, que van a orientar y que van a incidir directamente en la postura política que asumas para el 2021. Hoy ya la estamos recibiendo. Y eso, a mí eso particularmente sí me parece que es un tema que nos debiera preocupar doblemente. Porque hoy la gente a lo mejor ya no se informa en una televisión. Hoy la gente a lo mejor ya no se informa en el radio. Hoy nos informamos en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram y en TikTok. Perdón que lo diga en estos términos, pero es real. Yo estoy seguro que tú que me estás escuchando, a lo mejor no pierdes tu día esperando el noticiero de la noche. Eso ya hoy es impensable. Hoy las noticias las consumimos de manera inmediata conforme se van generando a través de las redes de información y las redes sociales. Eso significa que a partir de las noticias que tú puedes ir consumiendo, de las opiniones que tú vas consumiendo, de los videos que vas abriendo, en materia tecnológica te podemos ir perfilando. Te podemos ir
perfilando de tal suerte que pueda ser un devoto de la que tú conoces desde mucho tiempo antes. Y solamente se va a tratar de reforzar esa intención de voto con el envío de mensajes que puedan ser posverdades, verdades, de buscar algún tipo, sin lugar a dudas, en serio lo digo, van a incidir determinantemente en la elección, en las elecciones a futuro. Entonces, a mí el tema de los youtubers pues, es interesante, sí puede generar algún tipo de incidencia, pero el meollo del problema está justamente en el tema de la segmentación algorítmica, y vamos a ver si se presenta un caso sobre segmentación algorítmica en el Tribunal Electoral para ver cómo el tribunal pues, nos ofrece alguna solución de naturaleza jurídica para establecer algún tipo de limitación a estos procedimientos de perfilamiento. Claro, sí, coincido con usted. Nos debería de preocupar doblemente la cuestión de los algoritmos y debemos de estudiar más al respecto. Si me permite, doctor, tenemos 2 últimas preguntas y con esto terminaría. Adelante. Ariadna López Gómez nos dice, como ha sido mencionado, la libertad de expresión existe, pero ¿hasta qué punto? Es interesante su pregunta. Las mañaneras forman parte de este propio derecho como persona física, cuando el que la realiza es el mismo presidente, quien, por supuesto, en ningún momento dejará en mal a su propio partido político. Qué buena pregunta, y es oportuno hacer esta aclaración. A ver, como ciudadanos, todos, absolutamente todos, tenemos el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Todos gozamos de esta maravillosa libertad, desde el presidente de la República hasta el ciudadano que me toca. Pero ojo, no hay que confundir la libertad de expresión con la responsabilidad del mandato. Y aquí me parece que desafortunadamente nuestro presidente se equivoca al creer que las mañaneras es un ejercicio de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque las mañaneras, como personificando al titular del Ejecutivo, está personificando a un poder del Estado, que comunica información que tiene que tener 3 atributos. Tiene que ser objetiva, tiene que ser veraz y tiene que ser de trascendencia pública. ¿Por qué? Porque en ese momento de la mañanera está informando al pueblo. Entonces, no puede escindirse de una responsabilidad de naturaleza objetiva, que es la información que se traduce para nosotros ciudadanos en el ejercicio de un derecho a recibir esa información con esas características. O sea, no es un ejercicio de libertad de expresión la mañanera, sino es una información del Estado que guardan las cosas del gobierno. Por lo tanto, los datos que tienen que reflejarse en la mañanera tienen que ser ciertos, tienen que ser veraces, tienen que ser objetivos. Esta idea de que yo tengo otros datos no tiene cabida en términos de responsabilidad del poder público. En ese momento el presidente no hace uso de la libertad de expresión que me permite opinar de lo que me venga en gana sin que sea considerado falso o cierto. En ese momento el presidente de la República está personificando al poder público, que trata de inundar el espacio público con información para ser discutida, pero con información que tiene que ser cierta. Yo no sé en qué momento, lo digo por el titular del Ejecutivo mexicano, como lo digo por el titular del Ejecutivo de Estados Unidos, o de cualquier otro gobierno que juega esta misma dinámica de la mentira, en qué momento nosotros como ciudadanos nos hemos olvidado del derecho a la información y no hemos exigido el derecho a la información respecto a las mañaneras, que no informan, sino desinforman. El estudio, ustedes lo pueden consultar, Mexicanos MX, que hacen un estudio de toda la intervención que hace el Ejecutivo Federal respecto a la información, ¿no? 64% de lo que dice es mentira. Entonces, ¿dónde queda mi derecho a la información? Si estuviéramos en una plática coloquial con el presidente, pues ahí sí puede opinar de lo que le venga en gana, y está muy bien que lo haga. A lo mejor en una arenga pública, ¿no? Más de corte partidista. Pero siendo el titular de un órgano público, tiene que cumplir con estos atributos esa información. No, ahí la libertad de expresión no juega, sino juega la responsabilidad como funcionario público de hablar con la verdad. Perdón que lo diga de esta manera, pero pues bueno, me he dedicado a este tema muchos años y me parece que
como ciudadanos, en ese sentido, nos hemos perdido un poco en exigir que no haya otros datos, sino que sean los datos con los cuales nosotros discutimos, interpretamos la racionalidad de lo público. Claro, sin duda un tema controversial y agradecemos esta aclaración que nos hace, doctor. Y finalmente, bueno, quería antes mencionar que nos llegaron muchísimas felicitaciones por su extraordinaria ponencia. Antes de que concluya la sesión, quería mencionárselo. Y nos vamos a la pregunta final. David Hernández señala, regresando un poco al tema de los influencers y las redes sociales, entonces, doctor, ¿usted considera que será mejor el camino hacia una restricción, con lo cual pudiese ser vulnerado su libertad de expresión, o dejarles el camino abierto para maximizar la libertad de expresión? Uy, qué dura pregunta, y la agradezco muchísimo. Es una pregunta inteligente, sin lugar a dudas. A ver, voy a contestar. A mí me gusta poner los riesgos que corremos, pero ya cuando se trata del tema de limitaciones, es muy fácil hablar desde fuera, ¿no? Y yo aquí voy a ser muy cuidadoso de lo que voy a decir, porque toda mi vida he defendido los valores democráticos y esta no va a ser la excepción. Que yo diga que existen riesgos y que en todo caso se pueden establecer algún tipo de limitaciones a posteriori, no es lo mismo de decir que hay que generar una limitación que pueda generar un tipo de censura, ¿no? Entonces, desde luego, es mejor, y la historia nos lo ha demostrado, es mejor soportar estos riesgos y mejor trabajar sobre estos efectos que pensar en un sistema que trate de cortar el pensamiento, ¿no? Eso lo pongo y fijo postura. Sin embargo, me parece que sí tenemos que ir trabajando e ir preparándonos a un tema de responsabilidades. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en materia política o de campañas políticas, pues las campañas tienen como finalidad incidir en la preferencia electoral y en muchas ocasiones, pues todas las campañas en sí mismas están llenas de medias verdades o inclusive de promesas que nunca se llegan a cumplir. Lo cierto es que tendríamos que trabajar en que no se pretenda ya una manipulación totalmente abierta en donde difícilmente tendría posibilidades de movimiento, ¿no? Cuando se perfila a una persona en términos comerciales o en términos políticos a tal grado que no le dejamos un margen de posibilidad de entender una realidad política distinta, estamos haciendo un ejercicio de manipulación totalmente descarnado y totalmente descarado, ¿no? Esto no debe espantarnos, porque todos los que estamos aquí ya lo vivimos, ¿no? De alguna manera, hace falta que tú tengas una lista de Spotify, hace falta que tú tengas una elección en Netflix, hace falta que tengas un refrigerador inteligente que mande tu compra al súper y te manden los litros de leche todas las semanas de la misma marca. Esta segmentación y este perfilamiento, tanto en lo comercial como en lo comercial ya lo vivimos, ¿no? De preferencias. Ya estamos encasillados al tipo de música que queremos oír o al tipo de películas que queremos ver. Sin embargo, en materia política es más complicado. En materia política, el encasillamiento, a partir de destacar estos valores que a lo mejor internamente nosotros tenemos, a partir de que me cuentes mentiras sobre otro candidato, reforzando estas creencias que a lo mejor yo tengo, eso me parece sin lugar a dudas un juego muy sucio que desde los orígenes de la propaganda ha estado presente. Lo que pasa es que ahora pues lo tenemos en el dispositivo móvil, lo tenemos en lo que es más cercano a nosotros y eso es lo que lo hace todavía un poco más grave. Entonces, a mí me parece que en todo caso hay que prepararnos para establecer responsabilidades y establecimiento de limitaciones a posteriori, ¿no? A priori, yo sí soy de la idea que tenemos que permitir el flujo de ideas y en todo caso nuestras autoridades o nuestras instituciones tendrán que ser lo suficientemente robustas para establecer estas responsabilidades posteriores, Alejandra. Pues muchísimas gracias, doctor. Como nos dice aquí en los comentarios Brice Hernández, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos todos sus conocimientos y experiencia en este tema.
Sin duda ha sido muy interesante y sigue llegando la lluvia de felicitaciones por su excelente ponencia. Y pues no queda más, doctor, que agradecer a nombre de los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la doctora Gabriela Rubalcaba, nuestra directora de la Escuela Judicial Electoral, haber participado esta tarde en este seminario sobre libertad de expresión y elecciones. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todas y a todos quienes nos siguieron a través de esta plataforma, pero también a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludos hasta los diferentes puntos de la República desde los cuales nos escuchan. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Siento el tema del internet que se nos ha ido por un segundo, pero creo que se resolvió. Gracias al Tribunal Electoral y gracias a todos por su atención. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a